Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, Venezuela. Ayer oímos al presidente de la República, Nicolás Maduro, pretender darnos unas memorias y cuentas, que lo que quiero aclarar, que no hubo tal memoria y cuenta. Lo que hubo fueron cuentos para los venezolanos, cuentos de mentiras, cuentos de irrealidades, cuentos de un socialismo que nos ha llevado a la miseria y al dolor. Pero yo te voy a echar, Nicolás, los cuentos reales de que viven los docentes. Los docentes, Nicolás, por si tú no lo sabes, y ayer pretendías mentirle al pueblo de Venezuela. Muchos ganan por debajo del sueldo mínimo. Y hoy por hoy no han sido homologados ni en las gobernaciones ni en las alcaldías, que están, por cierto, bajo la progresión de tu partido, del PSUV. Y no homologan. Y tienen a los educadores pasando hambre. Hoy ejercer la educación en Venezuela en tiempos de dictadura, entonces un educador pasa a ser un héroe. Hoy no se nos desmayan solo nuestros niños. Hoy se desmayan los docentes. Nicolás, te voy a echar el cuento que no echaste. Los intereses de mora de los docentes. Esperaron 10, 15, 8 años para cobrar por las demoras de pago de prestaciones sociales. ¿Cuánto le pagaron, Nicolás, a los docentes? Muchos a 15.000, 8.000 bolívares. A gran cantidad de docentes por tantos años de espera de sus intereses de mora. ¿Y de qué le alcanza, Nicolás? Mentiroso, ¿de qué le alcanza? Ni para comprar un chagüí para repartirlo con sus alumnos, ni para comprar una galleta para llevárselas a sus hijos. Eso eres tú, Nicolás. ¿Quién echa cuentos? Un contador de cuentos, pero de cuentos de mentiras. Te voy a echar otro cuento, Nicolás, educadores, que debiste haberlo hecho en la memoria y cuenta. El Seguro Social, el HCM, no funciona. En ninguna clínica aceptan los educadores. Rechazados por falta de pago. Y por gran cantidad de docentes han fallecido. Viene el otro cuento. El servicio funerario no funciona. Muchos docentes tenemos que recolectar para enterrar un familiar o enterrar al propio docente. Y entonces, ¿qué respuesta le das tú a eso? ¿Qué respuesta le das, Nicolás, cuando mientes? Un año de miseria y tortura y crueldad al pueblo de Venezuela. Te voy a echar otro cuento, Nicolás. Los costos funerarios, precisamente a punto de paralizar la producción de este país, tampoco hay urnas. Hay que hacer cola para enterrar a los venezolanos. Y muchos han entregado en cajas, porque no hay cómo accesar a una caja mortuoria. Eso no tiene nombre, porque ni siquiera se puede descansar o enterrar a un familiar con decencia y dignidad, porque tú has pretendido acabar con la dignidad de Venezuela. Venezuela se levanta, Nicolás, para que lo sepas. Te voy a echar otro cuentito. ¿Por qué no echaste el cuento de lo que ocurre con la infancia en Venezuela? ¿Por qué no dices que le niegas el derecho a la vida a los niños, inclusive antes de nacer? Porque están muriendo en los partos, porque las madres están desnutridas, negándole el derecho a la vida, que reza nuestra Constitución, que es un deber del Estado, protegerlo y garantizarle a una mujer embarazada su estadía. ¿Por qué no dices que nos robaste la infancia de nuestros niños? ¿Por qué no dices que de 8 a 10 años los niños no están yendo a la escuela por hambre? Que hay una alta deserción escolar porque no están llegando los alimentos a las escuelas. Eso es una verdad, Nicolás. Pero hay una peor verdad. La verdad de la prostitución infantil. Por Dios. Y aquí un llamado inclusive a Silvia Flores, que es tu esposa, que es mujer. ¡Caramba! ¿Por qué gastan tantos recursos en propaganda, en publicidad? Y nuestras niñas se están entregando a los 10, 12 años en manos de cualquiera por un mendigo de pan. ¿Cuál es el derecho que tienes tú
acabar con nuestra educación, acabar con nuestros niños. Y ocurre igual con nuestras mujeres. Acabaron con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación, con el derecho a proteger a sus hijos. Hoy nuestras mujeres, entre ellas hay muchas mujeres de Vargas, yendo al arco minero a prostituirse para conseguir alimento que me da su familia. ¿Por qué no echas el cuento de la cantidad de familias? De cada 10 familias, 8 tienen un familiar o un hijo que se ausentó del país en busca de oportunidades para salvar o paliar el problema del hambre en su familia. Eso es un real cuento, Nicolás. ¿Y por qué ahora no hablamos de las importaciones? ¿Qué haces? ¿Qué estás sacando tú del puerto de La Guaira hoy? Vigas, Nicolás, cabillas, ¿para quién? Para hacer un puente a Cuba. Un puente que debería servir para que sea entrada de todos los que como tú y tu pandilla piensan y váyanse a vivir a Cuba, que a ese país le dieron beneficio a los dictadores de Cuba, y déjenos en paz en Venezuela. Pero yo te cuento, allá hay un puerto de primera que lo construyeron ustedes, el PSUV, el gobierno, tú, Nicolás, con la riqueza de los venezolanos, a costilla de la pobreza, a costilla de la poca libertad que nos queda a los venezolanos. Lo construiste tú. Ese puerto de primera, ¿dónde están los puertos nuestros? Primer puerto era el puerto de La Guaira. Hoy no llegan barcos allí. Escasos barcos llegan ahí. Tristeza da ver la desolación de nuestros mares cuando no vemos 1 o 2 barcos nada más. Nicolás, y el cuento de la iglesia. Te metes también con la iglesia porque esto es lo que haces tú, atacar niños, hombres, mujeres, no importa. Porque tú, Nicolás, eres una peste. Eres una peste para el país, para Venezuela. La iglesia, Nicolás, a quien atacaste. Quiero decirte que esa puerta que tú cierras para coaccionar, mendrugar la bolsa de crack, que por cierto se paga, pero sí los tuyos se llevan la cantidad de bolsa como le da la gana para manejar, para manipular. La iglesia abre sus puertas. La iglesia reparte ese medrugo de pan cuando lo tiene. Y la iglesia acobija, acompaña. Y la iglesia, a través de Cáritas de Venezuela, ha dicho la realidad del país, cómo realmente vivimos. Cuál es el peso, la talla real de nuestros niños. Porque tú, ni tu gobierno han dado estadísticas. Somos un país sin estadísticas. Pero la peor verdad, ¿qué es lo que exportaste? ¿Qué exportaste? Hambre, miseria. Eso es lo que tú exportaste. Esos son nuestros venezolanos que se han tenido que ir. Nicolás, un año decisivo, un año importante, donde todos los venezolanos, hasta los mismos que te siguen, te darán la espalda por haber sido el verdugo. El año 2017 fue el verdugo de Venezuela. Nicolás, contados veces porque con los votos te vamos a sacar. Buenas tardes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.